la situación sanitaria mejore y podamos volver efectivamente a organizar las actividades presenciales. De hecho, la de hoy es casi un pequeño experimento para ir entrando en materia. Se nos había olvidado ya lo de poner los carteles en las mesas y el agua de los conferenciantes y estas cosillas. Y la semana que viene haremos también un par de conferencias más, el día 1 con el profesor Germán Delibes y el 3 con Leonardo García San Juan de la Universidad de Sevilla y básicamente hasta el verano seguiremos con las conferencias telemáticas, pero esperemos que a la vuelta del verano, como digo, la situación haya cambiado y podamos retomar nuestra vida, no diré la normal de antes, porque esa ya no existirá nunca, supongo, ¿no? Pero podamos volver a una cierta normalidad y vernos las caras incluso todos los asistentes, ¿no? Muy bien, yo no voy a hablar mucho ni de la conferencia ni de los motivos de este ciclo, porque para eso están los conferenciantes y Eduardo Galán, el comisario de la exposición, pero sí reseñar muy brevemente que esta exposición responde a uno de los intereses, vamos a llamarle historiográficos, del Museo Arqueológico Nacional, que además de sus colecciones y del discurso histórico general, tiene un interés particular en rememorar la historia de la investigación, la historia del estudio sobre la arqueología y sobre la historia de nuestro país, el cómo se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y este es uno de los casos, ¿no? Es la conmemoración del centenario de la exposición sobre arte prehistórico español que la Sociedad Española de Amigos del Arte organizó en 1921 y cuyo centenario conmemoramos, ¿no? Y por mi parte nada más, me voy a bajar de la mesa para ir vaciando poco a poco el estrado y que los conferenciantes, si quieren, se puedan quitar la mascarilla y hablar con más libertad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo me sumo a la bienvenida a todos ustedes. Es un placer volver a contar con gente después de tantos meses de virtualidad impuesta por la pandemia. Pero la ocasión que hoy nos reúne es alegre, es un festejo. Festejamos un centenario, efectivamente, porque hace hoy 100 años, el 25 de mayo de 1921, se inauguraba en este mismo edificio, aunque en las salas correspondientes a la Biblioteca Nacional, una exposición pionera a nivel mundial, la primera dedicada a una visión sintética y global del arte prehistórico, tal y como se conocía y concebía en ese momento. Con ocasión de este centenario, el Museo Arqueológico Nacional, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte y Acción Cultural Española, así como con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles y de la Asociación Cultural de Amigos y Protectores del Museo Arqueológico Nacional, tuvo la iniciativa de conmemorar esta exposición. De los múltiples ámbitos en los que esta exposición es importante, y de ella nos hablarán los conferenciantes de hoy, nosotros nos centramos en la exposición en un aspecto en concreto, el que supuso la entrada en los museos, y en concreto en este del arte prehistórico, como un objeto de exposición. 1921 fue un año muy complejo. Con el país apenas recuperado de la ahora nuevamente famosa gripe mal llamada española y aún bajo la depresión económica, en parte crónica del país y en parte causada por el final de la Primera Guerra Mundial y los beneficios que el estatus de neutralidad de España había reportado en términos económicos, poco antes, menos de 2 meses antes de la inauguración que hoy conmemoramos, era asesinado el presidente del Gobierno, Eduardo Dato, y no mucho después de la clausura de la exposición, entre julio y agosto, la aparentemente prometedora campaña militar en Marruecos se tornó en el llamado desastre anual. Estos hechos de eso que solemos conocer como la historia con mayúsculas abonarían el camino para la liquidación del régimen parlamentario de la Restauración, conducirían a la dictadura de Primo de Rivera, que después arrastraría en su caída a la monarquía de Alfonso XIII y a todo lo que ustedes saben que vendría después. Pero hoy es día para hablar de un evento más alegre y cuya proyección hacia el futuro ha permitido que hoy el arte prehistórico y en particular las diversas formas de arte rupestre sean uno de los más reconocidos integrantes en todo el mundo de la lista mundial de la UNESCO.
esa noble aspiración a proteger aquello que conocemos como patrimonio de la humanidad, en la que España, y esto sí puede decirse y no en otros ámbitos, aunque se diga muy a menudo, es realmente una potencia. Las jornadas que hoy iniciamos, con un acto excepcionalmente presencial, seguirán en las próximas semanas con especialistas que desde los canales digitales y virtuales en las redes, en YouTube, etcétera, nos hablarán desde diferentes perspectivas y para diferentes periodos y territorios del arte prehistórico, cómo lo concebimos y estudiamos en el presente, haciendo el paralelo con lo que sabíamos hace un siglo, sin dejar, eso sí, de reconocer la labor de los pioneros en los diferentes campos. Así, la próxima semana les hablarán de lo que hoy es y significa Altamira a través de la dirección de la presentación de la directora del Museo de Altamira, y en semanas posteriores les hablaremos de otros aspectos como el descubrimiento del arte paleolítico al aire libre, nuevas perspectivas en el estudio del arte levantino, el inusitado vigor del arte megalítico peninsular, el entonces desconocido arte rupestre canario o de las posibilidades actuales en la recreación del arte paleolítico. Pero hoy, lo reitero nuevamente, es tiempo de rendir homenaje a la importancia que tuvo la exposición inaugurada hace justamente un siglo. Y tenemos pocas oportunidades. Normalmente, cuando planificamos este tipo de eventos, como es una exposición, siempre llegamos a toro pasado, a finales del año en el que se ha producido el hecho o ya el año siguiente. Pero, por una vez, la exposición es coetánea de verdad al centenario de la exposición. Y los comisarios de la exposición, aparte de mí mismo, que también están aquí, Ruth Maicas y Juan Antonio Martos, queríamos rendir homenajes a la importancia que tuvo esa exposición, y hoy contamos con dos investigadores que han tratado otros aspectos de este mismo tema en el catálogo de la exposición, que ustedes pueden hojear en la tienda del museo, pero a los que la obligada restricción del texto escrito les hizo dejarse muchos aspectos en el tintero, algunos de los cuales se referirán hoy. Y sin más, les voy a presentar a los conferenciantes y yo me voy a retirar para que de verdad hablen ellos, que son quienes tienen que hablar. El profesor Marco de la Rasilla es profesor titular de la Universidad de Oviedo y muchos le conocerán porque lo ha venido a contar aquí, aparte habrá aparecido constantemente en la prensa y en televisión, como excavador del famoso yacimiento del Sidrón con su destacado registro neandertal, aunque su currículum es mucho más amplio, habiendo trabajado en numerosos yacimientos de la cornisa cantábrica. Pero también ha dedicado sus esfuerzos a la historia de la investigación sobre la arqueología y más concretamente sobre el paleolítico en el norte de España y también a la exposición de 1921 que hoy nos recoge aquí. José María Lanzarote es doctor en Historia por el Instituto Europeo de Florencia. Su trabajo como investigador se centra en el estudio y la construcción de la arqueología como disciplina entre el siglo XXIX y la primera mitad del XX, así como la historia del coleccionismo en ese periodo. Pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos y recientemente se ha incorporado a la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Y sin más, les voy a ceder la palabra y les dejo el espacio libre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la dirección del museo y a los comisarios y miembros del Departamento de Prehistoria del museo por invitarnos a abrir este ciclo y por la coincidencia, como ya decía Eduardo, afortunada de hacerlo exactamente 100 años después, 7 horas y 20 minutos después de la inauguración oficial. Y como él ha dicho también, debido a la crisis anual, se retrasó la inauguración porque tenía que llegar Alfonso XIII, que al final luego llegó tarde como consecuencia de ese luego desastre, ¿no? Y también es interesante el hecho de que se inaugurase y la exposición estuviese en la Biblioteca Nacional, es decir, el edificio de atrás, y ahora lo hacemos en su sitio probablemente natural, que es el edificio de delante, aquí en el Museo Arqueológico en la calle Serrano. Bueno, vamos a organizarlo de dos maneras. Yo hablaré en la primera parte más de la investigación, un poco focalizar cuáles son los hechos que se suceden a lo largo del tiempo y que esta exposición fue un revulsivo, fue un fin de ciclo y el inicio de otro asunto. Y José María hablará más específicamente de la propia exposición y de la difusión que tuvo
que fue extraordinaria para el momento en el que estamos hablando, ¿no? Bueno, hubo siempre un principio, todo el mundo sabe, los descubrimientos de Bouchard de Perthes en París, etcétera, y ahí vino de alguna manera el inicio de los estudios de la prehistoria, en España con algunos ingenieros de minas sobre todo, y bueno, poco a poco fueron incorporando los elementos que luego van a ser los constitutivos del estudio de los estudios prehistóricos. Pero no será hasta el descubrimiento de Altamira cuando realmente el arte rupestre se incorpore en el conocimiento y en el debate. Es verdad que hay evidencias en muchas cavidades de épocas anteriores. Por ejemplo, están los grabados romanos en la cueva de la Griega, en Pedraza, o grabados del siglo XVIII en Foscoa, o las pinturas de Fuencaliente, que estudió Lope de Cárdenas para Carlos III, incluso la famosa bula papal de Calixto III en una cueva en Valencia que tenía caballos y que mandó que mirasen a ver qué pasaba porque si no la tenían que destruir por si acaso, ¿no? Hay cosas muy interesantes en ese sentido, pero realmente no será hasta 1879 cuando Marcelino Sáenz de Sautiola descubra Altamira. Y lo interesante en este caso es que él había encontrado previamente, porque estaba en una finca suya, unos materiales que cuando fue a la Exposición Internacional de París vio que eran materiales adscritos al Paleolítico. Cuando descubre el arte, hace una reflexión muy seria, muy sensata. Lo habrán hecho los mismos que hicieron estos instrumentos, por tanto los paleolíticos. Bien, esto lo publica en 1880, los breves apuntes de objetos prehistóricos de la provincia de Santander, y lógicamente se genera un debate. Es verdad que él ya había ido avisando previamente a colegas, había mandado información a profesores y miembros de las instituciones en este país y se estaba generando un revuelo, cada cual tomaba unas posiciones al respecto. Pero es verdad que es la primera vez en que este tema se incorpora al conocimiento. No duró mucho tiempo esa aparente euforia y en 1880, a finales de 1880, se hace el Congreso Internacional de Antropología y Arqueología Prehistórica en Lisboa. Y entonces Juan Vilanova y Piera, que es un poco el adalid de este asunto, pues el catedrático de paleontología de la Universidad Central, es el que expone a los colegas, a los sabios, Altamira y sus circunstancias. Se genera un lógico revuelo indirecto, incluso invitó a todo el que quisiera a ver Altamira también. Parece que en principio iba a ir bastante gente, pero luego por diferentes circunstancias que ahora explicaré, pues no sucedió así. Y uno de los popes de la investigación en este momento era el que está a la derecha, Emile Cartaillac, que era un poco el líder de todo lo que venía, sobre todo de Francia, que era la potencia en la investigación correspondiente. Bien, como veremos a continuación, en ese momento se produjo una cierta negación, un silencio, no estuvieron muy de acuerdo, no se lo creyeron muy bien los franceses, luego explicaré por qué, en buena medida, y desgraciadamente en 1881, ya veremos por qué digo desgraciadamente, este señor, Edouard Arlet, viene a España porque estaba haciendo estudios, investigaciones, y entonces los investigadores franceses, Cartaillac sobre todo, le comisionan para que vaya a ver Altamira y emita un informe. Decir que este señor, bueno, no es un arqueólogo sensu estricto como ahora, sino que es abogado, etcétera, etcétera, y también le gustan estas cuestiones, cosa que en Francia pasaba y puede que pase todavía bastante. Pero bueno, es paleontólogo fundamentalmente, ¿no? Y emite un informe en el que, como ven ahí, creo haber demostrado que las bellas pinturas del techo KB son muy recientes. Y un poco más abajo, muchísimos dibujos de la parte AD son también recientes. Y esto se publica en una de las revistas clave
del conocimiento arqueológico, que es Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme, ¿vale? Con lo cual, si había alguna duda, nos crucificó, y sobre todo en el santuario que era Francia. Además, coincidió con que ya desde hacía tiempo en Cantabria, y un poco apoyado el mecenazgo de Sautuola, estaba un pintor francés, Paul Gatier, que es el que además hace el dibujo del techo de Altamira y que es el que se presenta en la publicación. Con lo cual, además, a esa duda que podía tener Arlé se incorpora también la presencia de este pintor, con lo cual todo ello generó ese informe demoledor. Y además, detrás también de todo esto estaba la cuestión del evolucionismo lineal. Todo el mundo sabe el debate creacionismo-evolucionismo, todo lo que llevó detrás de sí, y era impensable para ya la teoría que prevaleció, que es el evolucionismo, era impensable que unos individuos tan antiguos, tan primitivos, pudieran hacer semejantes representaciones. En este sentido, el evolucionismo lineal, que había sido lo progresivo, lo potente, lo que explicaba las cosas, pasó a ser, para nuestra desgracia, un desastre. Es verdad que hubo investigadores franceses y españoles que admitieron la autoría paleolítica desde el primer momento. Piet, por ejemplo, la admitió porque él encontró en niveles arqueológicos arte mueble, con representaciones muy similares a las de Altamira. Por tanto, dijo, si están en estos niveles, ¿por qué no va a pasar igual? Y luego porque a partir de 1895 empezaron a encontrarse cuevas con arte en Francia. Concretamente, la de Père-Mon-Père, la de la izquierda abajo, estaba cubierta, todo ese pasillo estaba cubierta por sedimento, con lo cual al quitarlo y encontrar las pinturas no cabía duda. Bien, cambió la balanza, de nada, de una negación persistente, a pesar de que Vilanova, en cuanto sitio al que iba, trataba de que el asunto funcionase, resulta que fue un desastre, ¿no? Y entonces, a partir de 1902, cambian las tornas, y entonces el propio Cartayac, ese gran pope que había liderado el negacionismo, a partir además también del demoledor informe de Arlé, viene con el individuo que está a la derecha, que es Braille, que es una persona que llega aquí con 25 años y que va a ser uno de los grandes popes de la investigación del arte prehistórico. Y viene a Altamira volando a ver qué pasa. Y en ese vuelo también es interesante entender que empieza una sutil fagocitación de la investigación de estos temas en la península ibérica, y sobre todo en este caso en el arte rupestre. Y además lo que se pretendía era hacer el corpus de arte rupestre mundial, que en ese momento el mundial era Francia y la península ibérica, y en concreto el Cantábrico. Y en esa frase que está ahí abajo, que la publica Cartayac, y eso le honra, en un artículo diciendo Altamira mea culpa de un escéptico, explica por qué. En parte, aquello no funcionó. Aparte de la cuestión del evolucionismo lineal, que estaba soterrada por ahí detrás. Y es que pidió consejo al señor que está abajo a la derecha, que era el gran pope total de la investigación francesa, y le dijo, cuidado con que se la juegan a los pistolerios franceses, tenga usted cuidado con los clericales españoles, que les van a meter un gol a los franceses. Y él lo aceptó y, bueno, pues así pasó lo que nos pasó, ¿no? Pero bueno, la historia es verdad que se construye muchas veces sobre asuntos que no tienen nada que ver con la disciplina, sino con cuestiones ideológicas, en fin, psicológicas, emocionales, etc. Bien, una vez que todo esto se pone en marcha, en que ya la negación pasa a ser, digamos, positivo y a funcionar la maquinaria a pleno rendimiento, hay algún investigador, alguna persona aquí en España, sobre todo el de la izquierda, Emilio Alcalde del Río, Hermilio, que es director de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega, muy interesado en todas estas cosas, que va a verles a Altamira, a Braille y Cartayac, y que junto con Lorenzo Sierra empiezan, son gente inquieta, empiezan a buscar cavidades
con representaciones. De hecho, en 1903 se descubre el castillo, que como todo el mundo conoce es uno de los grandes yacimientos de arte rupestre y de la investigación en el registro paleolítico mejores del mundo, realmente, ¿no? Y van incorporando ese tipo de descubrimientos que comunican a Braille para que se vaya haciendo ese corpus de arte rupestre, y ellos están más como buscadores y no tanto como personas que complementan el proceso de investigación. En ese ámbito es interesante la creación del Instituto de Paleontología Humana de París, financiado por Alberto I de Mónaco. Ojalá pudiéramos tener nosotros unas financiaciones de este estilo, en la actualidad. Y ese instituto lo que hace es dar un cuerpo en Francia muy poderoso para hacer investigaciones en el ámbito de la antropología y la arqueología prehistórica. Por tanto, Braille, al que se va a unir Hugo Obermayr, van a tener un cuerpo económico y de solvencia en las relaciones, etcétera, extraordinario para poder hacer su investigación y, finalmente, insisto, hacer ese corpus de arte rupestre. Y estos van a ser, pues, tres de los grandes elementos que están en el circuito, sobre todo Hugo Obermayr a la izquierda y Braille, y van a tener a sus buscadores, ya hemos visto, Alcalde del Río a la izquierda y Sierra en medio, y va a añadirse Juan Cabré, otro investigador que va a buscar, ya había encontrado representaciones en su tierra, en la zona de Teruel, etcétera, y va a incorporarse a este grupo de buscadores para Braille y Obermayr, etcétera. De hecho, les dan un kilométrico, ese kilométrico que está ahí del tren está a nombre de los tres, para que pudieran, financiado lógicamente por Alberto de Mónaco, al calor del Instituto de Paleontología Humana de París, para que pudieran recorrer toda la península incorporando estos hechos. Tanto es así que se genera un proyecto internacional, probablemente uno de los primeros proyectos internacionales de enjundia y de potencia, con la excavación e investigación de la Cueva del Castillo, en la que, por un lado, se estudiaba el arte rupestre, básicamente de la mano de Braille, y por otro lado se hacía la excavación en este yacimiento extraordinario que tiene 18 metros de potencia y que la pena es que fue excavado no por el mejor arqueólogo del momento, es verdad, Obermayr, sí era un buen geólogo, pero no arqueólogo, pero bueno, estaba en el circuito y, por tanto, así es. Ojalá hubiera podido excavarse, ahora, porque hubiera sido espectacular. Pero, es un yacimiento muy potente que ha dado muchísima información. Esto se corta en el 14 con la guerra mundial y los materiales se quedan en Francia hasta que son recogidos en los años 70 y se vienen aquí al Museo Arqueológico Nacional para su depósito y su reestudio posterior. Y rematando esa faena se publica esta monografía, dejan que Alcalde del Río sea el primer firmante, porque había sido realmente quien había descubierto la inmensa mayoría de las cuevas, y Braille y Sierra publican esta monografía clásica, que es el lugar, si se está ahí, son los primeros descubrimientos de arte rupestre que se producen en la región cantábrica, fundamentalmente, que es el primer sitio donde está, ¿no? Ese es un poco el trasfondo de todo este fenómeno a partir de la negación de Altamira y luego cuando empieza todo a correr a toda velocidad para tratar de hacer este fenómeno. Bien, ¿qué pasa aquí a partir de esos momentos? Pues a partir de esos momentos hay una serie de personas que se plantean el hecho, está muy bien que vengan aquí franceses, alemanes o quien tenga que venir, pero debemos nosotros también tener nuestro propio cuerpo de investigación, fundamentalmente además porque los franceses y alemanes pues nos tratan como, pues vosotros buscáis y nosotros hacemos el cuerpo de la investigación, ¿no? Y además estamos en los momentos de la reforma y regeneración del país a cuenta de todas estas cuestiones vinculadas con la institución libre de enseñanza, la Junta para la Ampliación de Estudios, todo este tipo de fenómenos que tratan de esta cuestión. Y entonces
hay un asunto fundamental que es la creación de la Ley de Excavaciones en el 11 y su reglamento en el 12, porque nos va a dar, digamos, un cuerpo legal para que las cosas no se salgan de donde deben salirse. Es decir, las cosas no puede quedarse la gente con ellas, un porcentaje enorme, tienen que hacer unos proyectos, aunque luego pasa lo que pasa, y los materiales deben ir a los museos de las provincias donde se encuentran las cosas. Por lo menos empiezan a poner un poco de orden, ¿no? Y ahí el marqués de Cerralbo, como era senador y tal, tuvo mucho que ver. Y luego lo más importante es la creación de la CIP, que es la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, porque va a ser uno de los elementos importantísimos que van también a estar en la base de esta exposición y de muchas otras cosas que se hicieron en este sentido, ¿no? Aunque también va a ser un elemento de fricción brutal con Braille, etcétera, etcétera, a cuenta de todas estas cuestiones. Y vamos a decir, 4 de los principales muñidores de toda esta cuestión pues son Ignacio Bolívar, director del Museo de Ciencias Naturales y vicepresidente de la Junta para la Ampliación de Estudios, presidente de la Cajal, Castillejo, el secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios, porque todo esto estaba vinculado con el Museo de Ciencias y con la Junta, ¿no? Y luego el marqués de Cerralbo y Eduardo Hernández Pacheco, que eran presidente y director de los estudios de dicha comisión. Eduardo Hernández Pacheco va a ser clave en todo este proceso. Era un cerebro, un hombre temperamental, por eso chocó con Braille y con Obermayr, que también lo eran, pero va a ser muy importante en todo este fenómeno. Y algunos de los miembros de la CIP, en realidad estaba formado por grandes personalidades y va a tener mucha importancia el conde de la Vega del Sella, por muchas razones. Básicamente trabaja en Asturias, que Asturias va a ser uno de los puntos de referencia porque el País Vasco estaba ya ocupado por Aranzadi, Barandiarán y Eguren, Cataluña con Pericote, con Bosch Impera y compañía, y aquí tenemos pues, un lugar donde se pudieron hacer cosas. Cabré le llaman a la comisión, porque Cabré había estado con Braille fundamentalmente, lo que tiene consecuencias porque Braille no le hace ninguna gracia, como también puede entenderse por otro lado. Pero Cabré le llama a Cerralbo y le dice, usted aquí en España y por la patria, etcétera, etcétera, tiene que venir aquí y tráigase todo lo que usted ha encontrado aquí. Y luego es fundamental la incorporación de Benítez Mellado, que es un pintor, que luego es profesor de dibujo del Instituto Escuela, que está al lado del Museo de Ciencias, y que va a tener mucha importancia también en el calco, que es una de las actividades prioritarias de la comisión, porque la comisión dijo, muy bien, nosotros somos los que tenemos que hacer el tema del arte rupestre, diga lo que digan, hagan lo que hagan los franceses. Y, por tanto, venga Cabré aquí, nos ponemos en marcha con Benítez Mellado y vamos a... este es el logotipo de la comisión. ¿Les suena con respecto al logotipo de la exposición? Porque tiene un cierto aire, lógicamente está hecho por la misma persona. Bien, actividades de la comisión, calcos, como ya decía, ¿no? Pero lo más potente es que se publica por Juan Cabré, con prólogo de Cerralbo, el arte rupestre en España. Aquí se produce la crisis total, porque Braille, no sin razón, digámoslo así, coge un enfado, preferiría decir otra palabra mucho más agresiva, pero mucho más obvia, pero en fin, la obvio. Y hace unas recensiones demoledoras en revistas francesas y españolas al respecto. Es decir, yo creo que no tuvo la suficiente flexibilidad para darse cuenta de que, en fin, teníamos que hacerlo nosotros. Ya nos habían conquistado con Napoleón alguna vez y que esto no podía ser después de habernos ninguneado sistemáticamente desde 1880. Y fue muy dura, las recensiones verdaderamente que no se contestaron y que se habló en regate corto con Mérimée y con Bergson, que eran personas muy potentes francesas, en el Collège de France, etcétera, diciéndole mantén a este individuo parado porque se está pasando 3 pueblos. Aquello quedó ahí, pero hubo una crisis brutal a partir de aquel momento, ¿no? Bien, el siguiente episodio de todo este asunto es
se relaciona con el arte levantino. De nuevo, hay un señor que se llama Durán, que en 1920 dice, bueno, quienes han hecho el arte levantino son los mismos que han fabricado los instrumentos que nos encontramos en los abrigos donde aparecen. Y estos instrumentos, pues no son paleolíticos. Pero los grandes gurús de la cuestión, Breuil y Obermayr, esto es paleolítico, y se acabó. Y cualquiera que abriera la boca, pues uno de los que abrió la boca, porque no se cayó, porque, en fin, era Hernández Pacheco. Recensiones también demoledoras y damnatio memoria total con respecto a esta cuestión. ¿Qué es lo que decían? Pues sencillamente, tímidamente al principio, pues esto probablemente no sea paleolítico, igual es epipaleolítico, en fin, lo llevaban más atrás, hasta que ya vieron que eso no era paleolítico y que debía ser posterior sin duda alguna, ¿no? Pero se encontraron con la férrea freno y desprecio, por otro lado, de Breuil Obermayr y Hernández Pacheco con esta cuestión, ¿no? Entonces, esos tres pilares, que en definitiva son un problema, al final, se encontraron muchas cosas, hubo mucha enjundia en el pensar en la organización, pero esos tres problemas fueron terroríficos, porque negaron primero la crisis después por haber publicado nosotros el corpus que teníamos que haber publicado por obvias razones, y luego el desprecio más absoluto a algunas personas que planteaban que el arte levantino no podía ser de cronología paleolítica, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Bueno, además, para cualquiera que conozca un poco el asunto, ya hay unas diferencias brutales entre lo que se representa en las cuevas con arte rupestre paleolítico, no tiene nada que ver, vamos a decir entre comillas, con lo que se representa después en el arte llamado arte levantino. Indudablemente es que es otra cosa, y además una de las cuestiones más relevantes es que en este momento ya hay escenas, cosa que en el paleolítico, aunque las haya, no somos la inmensa mayoría de las veces capaces de poder distinguir esta cuestión, ¿eh? Por tanto, indudablemente ya hay una diferencia que luego arqueológicamente se constata sin grandes problemas. Con los hallazgos en Altamira, en la boca de Altamira, por parte de Sautuola, eran paleolíticos, y los hallazgos en los abrigos de Levante, que eran paleolíticos y sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Bien, ¿qué es la exposición? Pues la exposición es la gran catarsis de todo este asunto. Es verdad que se consigue con mucha diplomacia, y como ya contará José María, pues hay algunos intervinientes fundamentales, entre ellos Elías Tormo, que fue el elemento aglutinador. La exposición se genera desde la comisión, desde la Junta, casi con seguridad son los que plantean bien esta cuestión, pero indudablemente buscan elementos que permitan que todas las partes que estaban abofetadas en este momento paren las hostilidades y todo el mundo trate de confluir en esta gran exposición, ¿eh? Y que además suponga una, pues a Sautuola y a Vilanova pues recuperar su dignidad perdida, y que se diga, bueno, pues al final tuvieron razón y les pedimos, en fin, humildemente perdón y les reivindicamos a las máximas alturas, ¿no? Y es verdad que lo hicieron bien, es decir, todo el mundo se comportó. De hecho, Breuil, que tenía muchísimos calcos, cedieron muchos calcos. En fin, no hubo polémicas, él se quedó en un cierto segundo plano, estuvo más en primer plano Obermayr, porque además estaba ya viviendo aquí, ya contará José María cuestiones vinculadas a este asunto, o sea, que fue digamos, la parte visible de lo que fue el Instituto de Paleontología Humana de París, porque Breuil dejó de pertenecer a ese instituto cuando vino la Guerra Mundial y se quedó aquí, ¿no? Pero, en fin, todo el mundo dio de su parte. Todos los que estaban en el comité científico eran grandes personalidades de diferentes materias que aglutinaban todo el conocimiento prehistórico, y realmente fue extraordinaria
esa exposición pues para relajar un poco y sobre todo para dar a conocer nosotros, que habíamos sido los primeros en buscarlo y los primeros ninguneados, en dar a conocer nuestro patrimonio rupestre, que es extraordinario. Bueno, José María. Buenas tardes. A ver, me pongo aquí no porque tenga miedo escénico, sino porque esta pantalla no funciona. Me toca esta. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento que ha expresado Marco, a los organizadores, al Museo Arqueológico Nacional y me muestro muy satisfecho de participar en esta jornada que, como ha descrito Eduardo Galán, es de celebración. Nos ha dejado Marco justo al inicio, a punto de entrar en la exposición. Es el momento de dar paso. Quisiera comentar esta fotografía que salió en portada en ABC al día siguiente de la exposición, precisamente para hablar de esa confluencia de gentes que permitió este evento. Ahí tenemos a Eduardo Hernández Pacheco, la cabeza pensante de esta Comisión Española de Investigaciones. Tenemos a Elías Tormo, el historiador del arte, muy importante del Centro de Estudios Históricos, decano en la facultad, y una figura muy importante de esa Sociedad Española de Amigos del Arte que permitió que colaboró en esta exposición. A continuación, Hugo Bermayer, el prehistoriador alemán, geólogo prehistoriador alemán, que efectivamente sirvió de nexo de unión entre esas dos instituciones antagónicas y permitió, poniendo incluso al servicio de la organización de la exposición, el Palacio del Duque de Alba. Se había convertido, era sacerdote católico, se había convertido en capellán de palacio y precisamente para convencer a Breil de que sus calcos no iban a caer en malas manos, es decir, las de Hernández Pacheco, se ofrecía a llevarlas al Palacio del Duque. A continuación tenemos al rey Alfonso XIII, que llegó tarde a la inauguración, y a su tía, la infanta Isabel, llamada la Chata. En el extremo de la derecha está Francisco Aparicio Ruiz, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en aquel momento. Y junto a él, un personaje mítico para la historia de la arqueología, como es María Sanz de Sautuola, la hija de Marcelino Sanz de Sautuola, la que, según el relato tantas veces repetido, gritó «Papá toros», es decir, la descubridora de las representaciones de Altamira, que no sabemos si por este motivo o por otros, había casado muy bien, era esposa de Botín, es decir, de uno de los miembros de la saga Botín, propietarios del Banco Santander actualmente. Como les comentaba, la Sociedad Española de Amigos del Arte patrocinó este evento y, de hecho, se inscribe dentro de una política que ellos tenían de organizar exposiciones de aspectos poco conocidos del arte o de las artes decorativas españolas. Las hacían todos los años en las bajos de la Biblioteca Nacional, en una zona que corresponde aproximadamente donde está el Salón de Actos actualmente. En primavera era un evento social que tenía una repercusión en la prensa muy notable y lo veremos a continuación. Esta Sociedad de Amigos del Arte se había fundado en 1909 y reunía un selecto grupo de aristócratas, personas de la alta sociedad madrileña, coleccionistas, algunos de ellos algo más conocidos, como puede ser el Marqués de Cerralbo, que había participado en algunas de estas exposiciones, como por ejemplo la de hierros antiguos españoles, con piezas de su colección. Y era una sociedad en la que tenía un peso muy importante este personaje, Elías Tormo, ¿no?, que va a tener un papel importante en esa conversión del arte prehistórico, en ese reconocimiento del arte prehistórico como un primer capítulo del arte nacional, como esos orígenes lejanos de una tradición pictórica gloriosa de la que España podía sentirse muy orgullosa. Y a esta conceptualización contribuye claramente Eduardo Hernández Pacheco, que es el autor de esta feliz expresión que no me resisto a leerles y que viene del catálogo, del número especial de arte español editado con motivo de la exposición. España puede considerarse como el Museo Mundial del Arte Prehistórico. Es en nuestro país donde la aurora del arte surge. Es el archivo de las primitivas civilizaciones, el cual, para suerte de la ciencia española, la mayúscula es suya, poseemos en nuestra patria y que como españoles y pueblo culto estamos en el deber de conservar y estudiar. Hay que tener en cuenta que Eduardo Hernández Pacheco en ese mismo momento es uno de los impulsores de los primeros parques nacionales.
Es decir, hay un deseo de patrimonializar el paisaje, de patrimonializar y musealizar el territorio, algo que evidentemente podemos comprender muy bien desde nuestra perspectiva de hoy y las declaraciones de Patrimonio Mundial a las que se ha referido Eduardo Galán hace un momento. Pasemos dentro de las salas de la exposición. La primera de ellas se dedicó al arte de la región cantábrica. En esta fotografía podemos ver parte de los materiales que se exhibieron. Había calcos, unas representaciones más pequeñas en la parte baja de la pared, pero también había reproducciones a tamaño natural, encargadas para la ocasión, en este caso a Francisco Benítez Mellado, de las representaciones del techo de los polícromos de Altamira. Y estas representaciones llamaron poderosamente la atención de los medios de la época, fueron muy apreciadas por los visitantes, como muestra, por ejemplo, esta cita de José María Salaverría en un artículo que publicó en ABC titulado «Nuestros peludos antepasados». Dice Salaverría: «Los organizadores de la exposición prehistórica se han propuesto perturbar las mentes de los visitantes, porque a mayor gravedad han expuesto unas reproducciones perfectamente exactas y del tamaño verdadero, que es casi el natural. De manera que nos encontramos con unas pinturas de tan feliz coloración, de tan fino y exacto dibujo, de tal gracia, de tal estilo y sobre todo de tanto espíritu, que la admiración nos hace sin remedio murmurar: esto no debiera estar en un museo arqueológico y entre hombres de ciencia, sino en el mismo Museo del Prado». Aparte de estas afirmaciones, lo que me parece muy destacado de la selección de presentar estas reproducciones de tamaño natural es el deseo de domesticar para la mirada del visitante habitual de exposiciones el arte prehistórico, es decir, presentarlo centrado, sin referencias a su ubicación en la cueva, enmarcado, mucho más comprensible para quien era un visitante habitual de museos de la época. Eso por no hablar de otros detalles que pueblan la sala, como son todas esas plantas. No sé si las estrictas medidas de conservación preventiva de hoy en día permitirían, y que nos llevan a ese mundo un poco de la Belle Époque. Aquí está esa representación del tipo. Otro de los detalles que llamó la atención de los periodistas y que también aparece recogido en el catálogo en las palabras de Elías Tormo es hasta qué punto este arte es un arte naturalista. Y, por ejemplo, Francisco Alcántara, crítico de arte, que escribe en el diario El Sol, que dirigía Ortega y Gasset, dice: «Es además un arte nuestro, rectamente naturalista, que satisface nuestras ansias de realidad, de plasticidad. Es el reflejo de la vida en la obra de arte, y nuestro, porque se ha producido en nuestro territorio, en nuestra tierra, en la que hace nuestra vida, pues posee la fuerza de caracterización suficiente para imponer la misma visión de realidad y análoga expresión artística a razas tan diversas, indudablemente como las primitivas, lejanísimas productoras del arte expuesto y las actuales productoras en los siglos XVII y XVIII de un arte en todo concordante con el prehistórico que se exhibe en los salones de los amigos del arte». Es decir, el naturalismo, el arte que se puede ver en el Museo del Prado en la obra de Velázquez, tendría un origen en la prehistoria. Saltando el tiempo. Otra vista de estas salas. Y en el terreno de la analogía todavía sorprende más esta cita tomada del catálogo del propio Elías Tormo, en la que quiere comparar la técnica de estas pinturas con el óleo, esa invención del siglo XV de los primitivos flamencos. Las salas 2 y 3 se dedicaron al arte de Levante, que fue la forma diplomática que tuvieron los organizadores de la exposición de no meterse en problemas con unos y otros en esa contienda entre interpretaciones de la que hablaba Marco anteriormente. En sus salas había, una vez más, calcos, pero también fotografías que nos hablan del protagonismo de los investigadores en la elaboración de estos materiales y en la investigación, y reproducciones, una vez más, a tamaño natural de algunos de las estaciones con arte levantino más importantes que se conocían en ese momento. En este caso son pinturas realizadas por Juan Cabré, que había sido el primero que las había estudiado y que han sido felizmente recuperadas y restauradas para esta exposición, que se puede ver en las salas contiguas después de haber estado muchos años en los almacenes. También sabemos, porque lo dice el catálogo,
que se incluyeron algunas representaciones de la vida en la prehistoria por Amadeo Forestier. Amadeo Forestier era un pintor belga que trabajaba en Londres, en Illustrated London News. Los historiadores de la ciencia han estudiado sus representaciones del mundo geológico, de las edades geológicas pasadas. También realizó de épocas prehistóricas. El catálogo no permite saber exactamente qué imágenes formaron parte de la exposición, pero mi sospecha o mi hipótesis es que eran recortes, como pueden ser estas, que habían sido publicadas unos años antes, y que algunas imágenes de Amadeo Forestier, tomadas de Illustrated London News, habían ilustrado artículos de Juan Cabré, por ejemplo. Yo creo que en esta danza ritual en torno al fuego se reconoce bastante bien una figura que ya ha salido en la presentación de Marco, como puede ser este del calco de la cueva de la Alpera, con ese tocado de plumas, o etcétera, tan llamativo. La última sala se dedicó a las fases más recientes de la prehistoria, al Neolítico, a la Edad de los Metales. Ahí había copias de arte esquemático, pero también un calco de la estela de Solana de Cabañas, no sé por qué colocado de forma extraña. Y además había también algunos ídolos, en este caso procedentes de la colección de Louis Siret, ídolos cruciformes del Neolítico final, calcolítico, que ilustraban otros aspectos del arte definido ampliamente en la prehistoria. Como decía, la exposición de arte prehistórico de 1921 tuvo una enorme repercusión en la prensa de su tiempo. Apareció en los semanarios, fue comentada por distintos periodistas. Incluso, a título de curiosidad, Manuel Góngora y Ayustante, que era nieto de Manuel Góngora, el pionero de la prehistoria en el siglo XIX, hizo una entrevista a Obermayer y le dio, reconociendo su importante labor, su protagonismo en la organización del evento. Pero no solamente los periodistas, también los críticos de arte se interesaron por el evento. Y en este caso, Eugenio Dors se fija en el jabalí, que al parecer no es tal jabalí, pero que así era reconocido en su momento. Y lo describe como una de las cosas más vivas que ha producido el arte. No puede uno dejar de pensar en esa frase tantas veces atribuida a Picasso: después de Altamira todo es decadencia. Hay una nueva sensibilidad hacia el arte primitivo que permite comprender por qué este evento tuvo la importancia que tuvo. También son curiosas las reflexiones que hacen algunos periodistas. En este caso, Julio Camba hace casi un mea culpa. En este caso dice: una estúpida sed de progreso, se refiere a los hombres prehistóricos, les llevó al neolismo, entiendo que se refería al neolítico, y a medida que comenzaron a cocer el barro y a cultivar la tierra, decayó su arte maravilloso. El mundo se fue secándose, arrugándose, haciéndose viejo y aburrido. Se descubrió el metal y surgió nuestra civilización. Se inventaron los lentes y nació la crítica. Otro síntoma del interés que hubo por esta exposición fueron las caricaturas que se publicaron en la prensa, como la serie del dibujante Luis Bagaría en El Sol, el periódico dirigido por José Ortega y Gasset. Esta es la primera de la serie y las siguientes aparecieron en los días de la inauguración y siguientes, como esta curiosa carrera de caballos prehistórica, una presentación en Sociedad del Hombre Prehistórico, una curiosa corrida de toros, el Altamira Tango del cabaret prehistórico de la izquierda, o una borrascosa sesión en el Ateneo a la derecha. Todas ellas muy cargadas de lecturas políticas y alusiones a lo que está ocurriendo en su tiempo. Del mismo modo, esta ilustración de Sileno, que era un dibujante que trabajaba para Blanco y Negro y que tenía una sección semanal, el cinematógrafo de la semana, aunque no lo parezca, es en realidad una crítica política, una caricatura política. Se está refiriendo al ministro Juan de la Cierva, padre del inventor del autogiro, etcétera, ministro de Fomento en aquel momento, sujeto de críticas y también una persona que estaba protagonizando las portadas en ese momento.
Todos los eventos que se organizaron en torno a la exposición tuvieron cobertura en la prensa, como el homenaje a los fundadores, a los pioneros de la arqueología, Sautuola y a Vilanova, que se celebró casi coincidiendo con la clausura del evento, o a la serie de conferencias que realizaron los prehistoriadores a lo largo de esas semanas. De esta exposición quiero destacar dos consecuencias y de su repercusión en los medios. Por un lado, cómo la prehistoria a partir de este momento va a comenzar a ser mucho más un sujeto público. Podemos hablar de un periodo de prehistoria pública. Y en este sentido es curioso cómo apenas unos meses después de la clausura, un mes después de la clausura, un periodista se plantea en este artículo sobre el papel, el protagonismo de las mujeres en la ejecución del arte prehistórico. Muy ingenuo en sus planteamientos y, sin embargo, interesante por tratar un tema de actualidad buscando las respuestas en el pasado a una cuestión de su presente. Y no me resisto a traer aquí esta ilustración, que fue incluso la imagen de esa exposición de hace unos años, Arte sin artistas, una mirada al paleolítico, en el que se planteaba una hipótesis heterodoxa, que es que si pudieron ser las artistas del paleolítico mujeres, efectivamente. Y después de este salto, ya me acerco hacia el final de la conferencia. Bueno, he dicho que iba a hablar de dos consecuencias. Por un lado, es el nacimiento de la prehistoria pública o de una conciencia más amplia en la sociedad sobre la prehistoria, y por otro lado quisiera hablar de cómo la exposición de arte prehistórico sirvió para consolidar la carrera académica de Hugo Bermayer en España, que en el año 22, un año después, se convirtió en el primer catedrático, en este caso de Historia Primitiva del Hombre, fue el término elegido. Hay todo una motivación de política interna académica, pero sobre todo lo que es destacable es cómo él, un hombre de ciencias, acabó siendo catedrático en una facultad de humanidades, y eso marcó a partir de entonces la trayectoria académica de la prehistoria en nuestro país. Y ya dando el último salto en el tiempo al que quisiera invitarles, quisiera aludir a un capítulo de una serie de televisión española de hace unos años, El Ministerio del Tiempo, un capítulo que se tituló Un virus de otro tiempo, en el que especulaban precisamente sobre la posibilidad de que la gripe española de 1918 viajara a través de una de esas puertas del Ministerio, que son la trama de la serie. Y como subtrama en ese capítulo, planteaban la idea de que dos restauradores del presente viajaran cada 5.000 años a Altamira para asegurarse de la preservación de las pinturas prehistóricas y de que garantizar que lleguen hasta nosotros. Con esta reflexión, esperando que los restauradores sigan haciendo su trabajo cada 5.000 años, aprovechando esas puertas del tiempo, pero que sepan cerrarlas a tiempo para que no pasen virus y no entremos en una situación como la que hemos vivido en este año, quisiera darles las gracias por su atención. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa, pues trataremos de responderla. Y si no, pues nos vamos a tomar unos gin tonics, que yo creo que lo estamos deseando todos, en la medida de lo posible. Creo que han ido a buscar un micrófono, pero no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o si cerramos ya la sesión por hoy.
Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta primera conferencia presencial después de la larga temporada que llevamos de solo telemáticas, ¿vale? Seguimos, como decíamos, con conferencias telemáticas que podréis seguir en nuestro canal YouTube y espero que en breve podamos quitar todas estas cintas y llenar el salón como es habitual en nuestras conferencias, ¿no? Muchas gracias por vuestra asistencia.